¿Has sentido alguna vez que tienes todo lo que podrías desear en la vida, pero al mismo tiempo una sensación de vacío tan profunda que parece imposible de llenar? Esta es la historia de un hombre que lo descubrió de la manera más inesperada, y lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu perspectiva sobre el amor verdadero para siempre. Alessandro Martínez era el tipo de hombre que muchos envidiaban. A los 35 años, había construido un imperio inmobiliario valorado en millones, conducía los autos más exclusivos del mundo y vivía en una mansión que parecía salida de una revista de lujo. Tenía todo lo que el dinero puede comprar, excepto lo único que realmente importaba: un corazón que latiera por alguien más. ¿Alguna vez te ha pasado que sientes que algo falta en tu vida, pero no sabes exactamente qué es? Alessandro vivía exactamente esa sensación. Había tenido relaciones, había conocido mujeres hermosas e inteligentes, pero ninguna había logrado tocar esa parte profunda de su alma que anhelaba una conexión verdadera. Se había resignado a pensar que el amor real era solo una fantasía romántica que existía únicamente en las películas. Pero el destino tenía otros planes para él. Un martes lluvioso, cuando su lujoso Maserati se averió en el barrio más humilde de la ciudad, Alessandro estaba a punto de vivir un encuentro que transformaría su existencia por completo. Una simple ayuda de 5 minutos se convertiría en la decisión más importante de su vida, aunque en ese momento él no lo sabía. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte tanto como a él. Isabela, una joven de 23 años con ropa sencilla, pero una sonrisa capaz de iluminar la calle más oscura, se acercó a ese hombre elegante y desesperado con una sola pregunta: ¿necesita ayuda, señor? Sin conocerlo, sin esperar nada a cambio, esta chica que luchaba día a día para cuidar a su madre enferma, dejó sus bolsas de mercado y comenzó a empujar el auto con todas sus fuerzas. En ese instante, algo mágico sucedió. Alessandro sintió una conexión que jamás había experimentado, una atracción que iba mucho más allá de lo físico. Había algo en la pureza de Isabela, en su generosidad desinteresada, que despertó en él sentimientos que creía imposibles. Lo que comenzó como un encuentro casual se transformó en un romance tan intenso que Alessandro tomó la decisión más arriesgada de su vida: pedirle matrimonio después de solo 3 meses de conocerse. Pero lo que descubrió en su luna de miel lo dejó completamente devastado y paradójicamente más enamorado que nunca. Esta revelación te hará replantearte qué significa realmente la pureza en el amor y por qué a veces las conexiones más profundas nacen en los momentos más inesperados. Porque lo que Isabela le confesó esa primera noche como esposos no solo cambió la vida de Alessandro, sino que también nos enseña algo profundo sobre la naturaleza humana y sobre cómo a veces juzgamos erróneamente a las personas por su apariencia o condición social. ¿Sabes? Mientras investigo y comparto estas historias contigo, me doy cuenta de que cada una de ellas toca fibras muy sensibles en quienes las escuchan. Si este tema resuena contigo, cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te tocó hasta ahora. ¿Has vivido alguna vez un encuentro que cambió tu perspectiva sobre el amor? O tal vez conoces a alguien que encontró el amor verdadero en las circunstancias más inesperadas. Tu participación aquí es lo que permite que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido que nos ayuda a reflexionar sobre los valores más profundos de la vida. Cada comentario que compartes, cada experiencia que nos cuentas, enriquece esta comunidad que estamos construyendo juntos. Es increíble cómo historias como la de Alessandro e Isabela nos conectan con nuestras propias emociones y vivencias. Y si sientes que esta historia está tocando algo especial en tu corazón, ese pequeño gesto de darle
Me gusta, me ayuda enormemente a entender que vamos por el camino correcto. No es solo un número para mí, es la confirmación de que estas narrativas están llegando donde deben llegar, a personas que valoran la profundidad emocional y creen en el poder transformador del amor auténtico. Alessandro Martínez había construido meticulosamente su imperio durante 15 años de trabajo incansable. A los 35 años, su empresa inmobiliaria estaba valuada en más de $50 millones, una cifra que representaba no solo éxito financiero, sino años de decisiones estratégicas, riesgos calculados y una mentalidad enfocada exclusivamente en el crecimiento profesional. Sus propiedades se extendían por las ciudades más exclusivas del país y cada proyecto que tocaba se convertía en oro. Su vida desde afuera parecía el sueño de cualquier persona. Conducía los autos más lujosos que existían en el mercado, desde un Lamborghini que usaba los fines de semana hasta ese Maserati que lo había llevado al encuentro con su destino. Sus mansiones estaban ubicadas en los barrios más exclusivos, con vistas al mar y jardines que parecían obras de arte. Viajaba por el mundo en primera clase, se hospedaba en los hoteles más selectos y tenía acceso a experiencias que el dinero puede comprar. Pero aquí viene la verdad oculta que muy pocas personas conocían. Detrás de toda esa aparente perfección, Alessandro cargaba un vacío emocional tan profundo que ni todo su éxito financiero había logrado llenar. Era como si hubiera dedicado tanto tiempo a construir su fortuna que se había olvidado de construir conexiones humanas genuinas. Las relaciones que había tenido a lo largo de los años habían sido superficiales, basadas más en la atracción que su estatus generaba que en una conexión real de almas. Durante años, Alessandro había seguido un patrón que se había vuelto automático. Conocía mujeres en eventos sociales, cenas de negocios o clubes exclusivos. Salía con ellas por algunos meses, disfrutaba de la compañía y los momentos agradables, pero siempre llegaba a un punto donde sentía que algo fundamental faltaba. Era como si estuviera viendo la vida a través de un cristal. Podía observar las emociones pero no experimentarlas completamente. Esta transformación personal que estaba a punto de vivir tenía sus raíces en algo más profundo que el simple enamoramiento. Alessandro había llegado a un punto en su viaje personal donde su alma pedía a gritos autenticidad. Sin saberlo conscientemente, había desarrollado una coraza emocional que lo protegía de las desilusiones, pero que también lo alejaba de las verdaderas alegrías. El encuentro con Isabela había comenzado a resquebrajar esa coraza desde el primer momento. La forma tan natural y desinteresada en que ella lo había ayudado le mostró un tipo de generosidad que él había olvidado que existía. En los círculos donde se movía, cada favor venía con un precio, cada gesto tenía una motivación oculta. Pero Isabela había actuado desde la pureza de su corazón, sin esperar nada a cambio, sin siquiera conocer su identidad o su fortuna. Esta comprensión que Alessandro experimentó esa noche nos lleva a explorar los bastidores de su mentalidad durante todos esos años anteriores. Porque para entender realmente la magnitud de lo que sintió con Isabela, necesitas conocer la verdad oculta sobre su historial emocional y las barreras que había construido alrededor de su corazón. Durante más de una década, Alessandro había pasado por una serie de relaciones que seguían siempre el mismo patrón predecible. Conocía a una mujer atractiva, usualmente en su círculo social de élite, comenzaban a salir, disfrutaban de momentos agradables juntos, pero inevitablemente llegaba ese momento donde él sentía que algo fundamental faltaba. Era como si estuviera interpretando un papel en una obra de teatro, actuando las emociones correctas, pero sin sentirlas realmente en lo profundo de su ser. Estas experiencias repetitivas habían creado en él
una transformación gradual hacia el escepticismo. Alessandro había desarrollado una coraza psicológica que lo protegía de las decepciones, pero que también lo alejaba de la posibilidad de experimentar algo auténtico. Cada relación fallida reforzaba su creencia de que las conexiones profundas eran simplemente una ilusión, una fantasía romántica que existía únicamente en las películas de Hollywood. Su éxito profesional había amplificado esta perspectiva cínica. En el mundo de los negocios donde se movía, había aprendido que las personas a menudo tenían motivaciones ocultas, que las sonrisas podían esconder intenciones calculadas y que la generosidad rara vez era desinteresada. Esta mentalidad, que le había servido para proteger sus inversiones y tomar decisiones acertadas en los negocios, se había filtrado hacia su vida personal sin que él se diera cuenta completamente. Cuando conoció a Isabela, algo en su programación mental comenzó a hacer cortocircuito. Por primera vez en años, Alessandro se encontró con alguien que actuaba desde un lugar de pureza genuina, sin agenda oculta, sin cálculos estratégicos. La forma en que ella lo ayudó esa noche lluviosa, sin conocer su identidad o su fortuna, desafió todos los esquemas mentales que él había construido sobre las motivaciones humanas. El impacto de este encuentro fue tan profundo porque representó una revelación personal sobre algo que Alessandro había perdido en el camino: la capacidad de confiar en la bondad humana sin condiciones. Isabela no estaba tratando de impresionarlo, no estaba actuando de cierta manera para obtener algo de él, simplemente estaba siendo ella misma, auténtica y generosa, y esa autenticidad tocó una parte de su alma que había estado dormida durante años. Esta transformación interna que Alessandro comenzó a experimentar no fue instantánea, sino un proceso gradual de descongelamiento emocional. Por primera vez en mucho tiempo se encontró pensando en alguien más, no por lo que esa persona podía ofrecerle, sino por la forma en que ella lo hacía sentir, vivo, conectado, humano de una manera que había olvidado era posible. La decisión de cortejar a Isabela representó un momento de rebeldía contra su propia lógica establecida. Todo en su experiencia previa le decía que una relación entre personas de mundos tan diferentes estaba destinada al fracaso, pero algo más poderoso que la lógica lo impulsaba hacia adelante. Era como si hubiera despertado de un sueño de años y finalmente pudiera ver los colores reales del mundo. Este proceso de redescubrimiento personal que Alessandro estaba experimentando llegó a su punto de inflexión en el momento más inesperado y en el lugar menos probable que él habría imaginado. Era un martes lluvioso de octubre, uno de esos días grises donde el cielo parece estar cargado de una melancolía que se filtra hasta los huesos. Alessandro había salido de una reunión particularmente tensa con inversionistas extranjeros, el tipo de encuentros que requerían toda su capacidad de negociación y que lo dejaban mental y emocionalmente agotado. Su Maserati, esa máquina italiana perfecta que había sido su compañero fiel durante 3 años, comenzó a fallar justo cuando atravesaba una zona de la ciudad que rara vez visitaba. No era exactamente el barrio más peligroso, pero definitivamente era el más humilde, donde las calles estaban llenas de pequeños comercios familiares, casas modestas y personas que luchaban día a día para salir adelante. Era un contraste tan marcado con su mundo habitual que se sintió como si hubiera cruzado hacia una dimensión diferente. El motor comenzó a hacer ruidos extraños. Luego empezó a fallar intermitentemente, hasta que finalmente se detuvo por completo en una esquina, donde la lluvia había creado pequeños charcos que reflejaban las luces de los pocos comercios que permanecían abiertos a esa hora. Alessandro intentó encender el auto varias veces, pero era inútil. La máquina que representaba tanto su éxito
como su estatus había decidido abandonarlo exactamente en el lugar donde menos quería estar varado. Su primera reacción fue recurrir a la tecnología que siempre lo había salvado en situaciones complicadas. Sacó su teléfono para llamar a su mecánico de confianza, pero descubrió que la batería estaba completamente agotada. Había estado tan absorto en llamadas de trabajo durante todo el día que no se había dado cuenta de que el dispositivo se estaba quedando sin energía. Intentó buscar señal, pensando que tal vez podría hacer una llamada de emergencia, pero en esa zona específica la cobertura era prácticamente inexistente. Por primera vez en años, Alessandro se encontró completamente vulnerable, sin los recursos tecnológicos y financieros que normalmente lo protegían de las situaciones difíciles. Estaba vestido con un traje italiano que costaba más que el salario mensual de muchas personas en ese barrio. Conducía un auto que era claramente símbolo de riqueza, y ahora necesitaba ayuda de extraños que probablemente lo verían con suspicacia o incluso resentimiento. Salió del auto bajo la lluvia persistente, sintiendo cómo el agua comenzaba a calar su ropa costosa, y se dio cuenta de que esta era una experiencia completamente nueva para él. Durante décadas había construido su vida de manera que nunca dependiera de la bondad de extraños. Siempre tenía un plan B, un contacto influyente, una solución financiera para cualquier problema. Pero aquí estaba, empapándose bajo la lluvia, sin conexión, sin batería, sin nadie a quien llamar. Los primeros intentos de pedir ayuda fueron desalentadores. Las pocas personas que pasaban por la calle lo miraban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Su apariencia elegante lo marcaba claramente como alguien que no pertenecía a ese entorno, y su lenguaje corporal, a pesar de sus esfuerzos por parecer amigable, reflejaba la incomodidad de alguien que estaba completamente fuera de su zona de confort. Fue exactamente en ese momento de máxima vulnerabilidad cuando el destino decidió intervenir de la manera más sutil y hermosa posible. Alessandro estaba de pie junto a su auto, empapado, frustrado y sintiéndose más perdido de lo que había estado en años, cuando escuchó una voz que cortó a través de la lluvia y del ruido de la ciudad como una melodía inesperada. «¿Necesita ayuda, señor?» La voz era suave, genuinamente preocupada, sin un ápice de la desconfianza que había percibido en los rostros de las otras personas que habían pasado a su lado. Alessandro se volteó y lo que vio lo dejó completamente desarmado. Ahí estaba una joven que no podía tener más de 23 años, con ropa sencilla que claramente había visto mejores días, pero con algo en su presencia que inmediatamente transformó toda la atmósfera del momento. Isabela tenía esa belleza auténtica que no necesita maquillaje costoso ni vestimentas elegantes para brillar. Su cabello castaño estaba húmedo por la lluvia. Llevaba una chaqueta de algodón que había sido remendada con cuidado en un par de lugares, y en sus manos sostenía bolsas de mercado que evidentemente contenían los ingredientes para una cena modesta. Pero lo que realmente capturó la atención de Alessandro fue su sonrisa. Era una sonrisa que parecía iluminar toda la calle oscura, genuina y cálida. El tipo de expresión que solo pueden tener las personas que han aprendido a encontrar alegría en las cosas simples de la vida. En ese instante, algo fundamental se movió en la programación mental de Alessandro. Durante años había estado condicionado a evaluar a las personas por su apariencia externa, por las señales de estatus que portaban, por la forma en que se presentaban al mundo. Pero Isabela desafió todos esos parámetros establecidos. No había nada en su apariencia que sugiriera riqueza material, poder social o influencia, y sin embargo irradiaba algo que él había estado buscando sin saberlo: autenticidad pura. La transformación que comenzó a ocurrir en Alessandro en esos primeros segundos fue casi imperceptible, pero profundamente significativa. Por primera vez en mucho tiempo, se encontró realmente viendo a otra persona,
no evaluándola o categorizándola, sino simplemente apreciando su presencia. Isabela no estaba tratando de impresionarlo, no había calculado su approach, no tenía una agenda oculta, simplemente había visto a alguien en problemas y había decidido ofrecer su ayuda. «Sí, mi auto se averió y no puedo contactar a nadie», respondió Alessandro, sorprendido por lo natural que se sintió hablar con ella. Normalmente, en situaciones sociales, él tenía que activar cierta versión pública de sí mismo, pero con Isabela eso no parecía necesario. Había algo en su manera de ser que invitaba a la honestidad. Isabela se acercó al auto y lo examinó con una mezcla de curiosidad y determinación práctica. «Tal vez podamos empujarlo hasta el taller que está a 2 cuadras de aquí. Mi vecino Luis puede revisarlo mañana temprano», dijo con una naturalidad que dejó a Alessandro completamente descolocado. Aquí había una persona que acababa de conocerlo y ya estaba pensando en soluciones concretas para su problema, sin preguntarle quién era, qué hacía o qué podía ofrecerle a cambio. Sin esperar una respuesta, Isabela dejó sus bolsas de mercado cuidadosamente en la acera, se quitó su chaqueta húmeda y se colocó en la parte trasera del Maserati. «Usted empuje desde adelante y yo desde atrás», le dijo con una sonrisa que revelaba una determinación que contrastaba completamente con su apariencia delicada. Esta decisión espontánea de Isabela de ayudar a un completo extraño estaba demostrando algo que Alessandro había comenzado a dudar que existiera: bondad genuina sin condiciones. En su mundo, cada favor tenía un precio, cada gesto amable venía con expectativas implícitas, cada relación era una transacción de algún tipo. Pero aquí estaba esta joven empujando su auto costoso bajo la lluvia, arruinando probablemente la única ropa buena que tenía, simplemente porque alguien necesitaba ayuda. Esta revolución emocional comenzó a manifestarse de la manera más inesperada mientras Alessandro observaba a Isabella posicionarse detrás de su Maserati con una determinación que desafiaba completamente su apariencia delicada. Sin dudarlo ni por un segundo, ella había dejado sus bolsas de mercado cuidadosamente organizadas en la acera, como si fueran tesoros preciosos que no podía permitirse perder, y ahora estaba colocando sus manos pequeñas contra la parte trasera de un auto que probablemente costaba más que todo lo que ella poseía en el mundo. «Cuando usted diga», le gritó Isabela con una sonrisa que irradiaba una energía contagiosa, completamente ajena al contraste surrealista de la situación. Ahí estaba ella, con su ropa sencilla empapándose cada vez más bajo la lluvia persistente, dispuesta a arruinar probablemente sus únicos zapatos buenos para ayudar a un completo extraño que vestía un traje que costaba más que su salario de varios meses. Alessandro se posicionó en la parte delantera del auto, pero por un momento se quedó paralizado, no por la dificultad física de la tarea, sino por la magnitud emocional de lo que estaba presenciando. Durante años había estado rodeado de personas que calculaban cada movimiento, que medían cada gesto en términos de beneficio personal, que nunca hacían nada sin esperar algo a cambio. Y aquí estaba Isabela, empujando con todas sus fuerzas, sus músculos tensos por el esfuerzo, su respiración agitada, sin conocer su nombre, sin saber si él tenía dinero para pagarle el favor, sin siquiera preguntar si era una buena persona. En ese momento crucial, Alessandro sintió algo que nunca había experimentado en toda su vida adulta: admiración genuina, pura y sin filtros. No era atracción física, aunque Isabela tenía una belleza natural innegable. No era respeto por logros profesionales, porque obviamente ella no tenía el tipo de éxito que él había aprendido a valorar. Era algo mucho más profundo y revolucionario: admiración por la pureza de carácter de otra persona. Esta revelación personal golpeó a Alessandro como una onda expansiva emocional. Se dio cuenta de que durante décadas había estado midiendo a las personas por los parámetros equivocados.
Había valorado el estatus, la educación formal, las conexiones sociales, el poder adquisitivo, pero había perdido completamente la capacidad de reconocer y apreciar la bondad auténtica cuando la tenía frente a él. Mientras empujaban el auto juntos bajo la lluvia, Alessandro experimentó una transformación de perspectiva que fue tanto instantánea como profundamente perturbadora. Por primera vez en años, se encontró en presencia de alguien que actuaba desde un lugar de integridad absoluta, sin agenda oculta, sin cálculos estratégicos, sin máscaras sociales. Isabella era exactamente quien parecía ser. Una persona buena ayudando a otra persona en problemas. El impacto psicológico de esta experiencia fue tan intenso que Alessandro comenzó a cuestionar todo el sistema de valores sobre el cual había construido su vida. Si había estado tan equivocado sobre lo que realmente importaba en las personas, ¿en qué otras áreas de su existencia había estado operando con parámetros distorsionados? ¿Cuántas oportunidades de conexión genuina había perdido por estar enfocado en criterios superficiales? Cuando finalmente lograron mover el auto hasta el pequeño taller mecánico que Isabella había mencionado, ella se volteó hacia él con las mejillas sonrojadas por el esfuerzo y esa sonrisa radiante que parecía iluminar incluso la noche lluviosa. ¡Lo logramos!, exclamó con una alegría tan pura y espontánea que Alessandro sintió como si hubiera presenciado un milagro pequeño pero perfectamente real. En los bastidores de su mente, Alessandro sabía que algo fundamental acababa de cambiar en su programación emocional. La barrera protectora que había construido alrededor de su corazón había desarrollado la primera grieta significativa en años, y esa grieta tenía la forma exacta de la sonrisa de Isabella. La verdadera historia de vida de Isabella comenzó a revelarse de la manera más natural posible durante los minutos que siguieron a ese momento de triunfo compartido. Mientras esperaban a que Luis, el mecánico del taller, terminara de revisar otros autos antes de poder echarle un vistazo al Maserati, Alessandro e Isabella se refugiaron bajo el pequeño techado del lugar, donde finalmente pudieron conversar sin la distracción de la lluvia golpeando sus rostros. «Trabajo en el restaurante que está a 3 cuadras de aquí», le contó Isabella con esa misma naturalidad con la que había ofrecido su ayuda, como si fuera la cosa más normal del mundo estar conversando con un desconocido elegante bajo la lluvia. «Salgo tarde, pero siempre paso por el mercado antes de ir a casa porque mi mamá necesita que le prepare la cena». Había algo en la forma en que pronunció la palabra mamá que transmitía una ternura profunda, un amor incondicional que Alessandro reconoció inmediatamente, a pesar de no haberlo experimentado de esa manera en su propia vida. Esta revelación sobre su rutina diaria abrió una ventana hacia un mundo completamente diferente al que Alessandro conocía. Isabella trabajaba como mesera en un pequeño restaurante familiar, uno de esos lugares donde los clientes son tratados como parte de la familia y donde cada propina cuenta para llegar a fin de mes. Sus días comenzaban temprano y terminaban tarde, pero no era solo el trabajo lo que ocupaba su tiempo y energía. Era responsable del cuidado de su madre, quien había desarrollado una enfermedad crónica que requería medicamentos costosos y atención constante. Lo que más impactó a Alessandro durante esa conversación no fue la dificultad económica de Isabella, sino la manera en que hablaba de su situación. No había ni un ápice de autocompasión en su voz, ningún rastro de amargura o resentimiento hacia las circunstancias que le habían tocado vivir. Era como si hubiera hecho las paces con la realidad de una manera que Alessandro, con todos sus recursos y privilegios, nunca había logrado hacer con sus propios desafíos emocionales. «Mi mamá siempre me dice que la vida nos da exactamente lo que necesitamos para crecer como personas», compartió Isabella con una sonrisa que iluminaba su rostro a pesar del cansancio visible en sus ojos. «Yo creo que ella tiene razón.
Cada día difícil me ha enseñado algo valioso sobre lo que realmente importa. Esta filosofía de vida tan simple pero profunda golpeó a Alessandro como una revelación personal. Aquí había alguien que había enfrentado más adversidades reales que él, y sin embargo había desarrollado una perspectiva de gratitud y optimismo que él había perdido en algún punto de su viaje hacia el éxito. El contraste entre sus mundos se hizo evidente de maneras tanto grandes como pequeñas. Mientras Alessandro se preocupaba por inversiones de millones de dólares y decisiones estratégicas que podrían afectar su patrimonio, Isabella calculaba cuidadosamente cada compra en el mercado, eligiendo entre marcas genéricas y productos en oferta para hacer que su salario alcanzara hasta el final del mes. Pero lo que más lo fascinaba era que esta diferencia de circunstancias no había convertido a Isabella en una persona amargada o envidiosa. Al contrario, había desarrollado una capacidad de encontrar alegría en las cosas más simples que Alessandro había olvidado que existía. Ayer mi mamá se rió tanto viendo una película antigua que casi me hizo llorar de la felicidad, le contó Isabella con los ojos brillantes de emoción. Es increíble cómo los momentos más pequeños pueden ser los más hermosos, ¿no crees? Esta observación tan sincera sobre la naturaleza de la felicidad provocó en Alessandro una reflexión profunda sobre su propia definición de éxito y satisfacción personal. Durante años, Alessandro había estado persiguiendo una versión de la felicidad que siempre parecía estar un logro más adelante, una transacción más grande, una adquisición más costosa. Pero Isabella había encontrado una fuente de alegría que no dependía de circunstancias externas, sino de su capacidad interna de apreciar lo que tenía y de encontrar significado en el acto de cuidar a otros. Esta transformación de perspectiva que Alessandro estaba experimentando no era solo intelectual, sino profundamente emocional. Por primera vez en mucho tiempo, se encontró en presencia de alguien que había logrado algo que él, con todos sus recursos, no había conseguido. Paz interior genuina y la capacidad de irradiar positividad incluso en medio de circunstancias difíciles. Esta conexión tan profunda e inesperada comenzó a crear una revolución silenciosa en la programación mental de Alessandro durante los días que siguieron a ese encuentro. Lo que había comenzado como un simple momento de gratitud por la ayuda recibida se transformó en algo mucho más complejo y perturbador para su sistema de creencias establecido. La realidad de los contrastes entre sus mundos se manifestaba de maneras que Alessandro nunca había considerado conscientemente. Mientras él se despertaba cada mañana preocupándose por fluctuaciones en el mercado inmobiliario que podrían afectar inversiones de millones de dólares, Isabella comenzaba sus días calculando si tendría suficiente dinero para comprar las medicinas que su madre necesitaba esa semana. Cuando Alessandro tomaba decisiones sobre qué auto usar, dependiendo de su estado de ánimo, Isabella caminaba largas distancias para ahorrar el dinero del transporte público y destinarlo a gastos más urgentes. Pero lo que realmente desestabilizó la mentalidad de Alessandro fue descubrir que estas diferencias tan marcadas en circunstancias materiales no se traducían en diferencias de felicidad o paz interior. Al contrario, Isabella irradiaba una satisfacción con la vida que él había estado persiguiendo sin éxito durante años. Había algo en su manera de abordar cada día, en su capacidad de encontrar motivos de alegría en situaciones que él habría considerado problemáticas, que desafiaba completamente su comprensión sobre qué significaba realmente tener una vida plena. Esta atracción inexplicable que Alessandro comenzó a sentir hacia Isabella no encajaba en ninguno de los patrones de relación que había experimentado anteriormente. No era solo atracción física, aunque la belleza natural de Isabella era innegable.
No era admiración por logros profesionales, porque obviamente ella no había construido el tipo de éxito que él había aprendido a valorar. Era algo mucho más desconcertante y poderoso, una fascinación profunda por la pureza de carácter que Isabella representaba. Durante las semanas siguientes, Alessandro se encontró pensando en Isabella en los momentos más inesperados. En medio de reuniones importantes, su mente se desviaba hacia la memoria de su sonrisa genuina. Durante negociaciones complejas, recordaba la manera tan natural en que ella había ofrecido su ayuda sin esperar nada a cambio. Esta infiltración constante de Isabella en sus pensamientos era completamente nueva para él, porque nunca había experimentado que alguien ocupara tanto espacio mental sin un esfuerzo consciente de su parte. Lo que más lo intrigaba era que Isabella parecía poseer algo que él había estado buscando sin saberlo, una autenticidad absoluta que no necesitaba validación externa. En su mundo de alta sociedad, Alessandro había desarrollado una habilidad experta para detectar las máscaras que las personas usaban, las personalidades construidas para impresionar, los comportamientos calculados para obtener ventajas. Pero con Isabella, esa habilidad se volvía inútil porque simplemente no había máscaras que detectar. Ella era exactamente quien parecía ser, sin pretensiones, sin agenda oculta, sin performance social. Esta revelación personal sobre la naturaleza de la autenticidad provocó en Alessandro una crisis existencial silenciosa pero profunda. Comenzó a cuestionar no solo sus relaciones pasadas, sino toda la estructura social en la que había construido su identidad. Si había estado tan equivocado sobre lo que constituía valor real en una persona, ¿qué otras verdades fundamentales sobre la vida había malinterpretado durante todos estos años? La inocencia de Isabella no era ingenuidad, como Alessandro había pensado inicialmente. Era más bien una pureza de intención que le permitía navegar el mundo sin la carga del cinismo que él había acumulado. Ella había enfrentado dificultades reales, había conocido la desilusión y el struggle económico, pero había logrado mantener intacta su capacidad de confiar en la bondad humana y de actuar desde un lugar de generosidad genuina. Este contraste entre la sofisticación mundana de Alessandro y la sabiduría intuitiva de Isabella creó una dinámica que él nunca había experimentado. Por primera vez en su vida adulta, se encontró en presencia de alguien que lo desafiaba a ser una mejor versión de sí mismo, no a través de competencia o crítica, sino simplemente a través del ejemplo de vivir con integridad absoluta. Esta obsesión emocional saludable que Alessandro estaba experimentando lo llevó a un momento de decisión que marcaría un antes y un después en su programación existencial. Durante toda su vida adulta, cada movimiento había sido calculado, cada relación evaluada en términos de beneficio mutuo, cada decisión filtrada a través de una lógica empresarial que había demostrado ser exitosa en los negocios, pero estéril en el ámbito emocional. Pero Isabella había activado algo en él que desafiaba toda esa estructura mental establecida. Por primera vez en su vida, Alessandro decidió seguir su corazón en lugar de su lógica, una revelación personal que lo aterrorizó tanto como lo emocionó. Esta transformación interna no fue súbita, sino el resultado de semanas de lucha entre su sistema de creencias establecido y esta nueva realidad emocional que Isabella había despertado. Era como si hubiera vivido toda su vida en blanco y negro, y de repente pudiera ver colores que ni siquiera sabía que existían. La decisión de buscar activamente a Isabella representó una revolución silenciosa contra todo lo que sus círculos sociales consideraban apropiado y sensato. Sus amigos, sus socios de negocios, incluso su familia, habrían cuestionado seriamente su cordura si supieran que estaba considerando una relación seria con una mesera de un barrio humilde. Pero Alessandro había llegado a un punto donde la aprobación externa
le importaba menos que la posibilidad de explorar esta conexión extraordinaria que había encontrado. Alessandro comenzó a visitar el pequeño restaurante familiar donde Isabela trabajaba, convirtiéndose en un cliente regular que siempre pedía específicamente la mesa que ella atendía. La primera vez que apareció ahí, Isabela se sorprendió genuinamente de verlo. «Señor Alessandro, ¿qué hace por aquí?», le preguntó con esa sonrisa espontánea que él había estado recordando obsesivamente durante días. Su sorpresa era tan auténtica, tan libre de cálculo o pretensión, que confirmó para Alessandro que había tomado la decisión correcta al buscarla. El contraste visual de Alessandro en ese ambiente era casi cómico al principio. Ahí estaba él, con sus trajes perfectamente cortados y sus zapatos italianos, sentado en una mesa de plástico en un restaurante donde la mayoría de los clientes eran trabajadores del barrio que venían a almorzar menús económicos. Pero lo que comenzó como una experiencia incómoda se transformó gradualmente en algo revelador sobre las diferencias entre sustancia y apariencia. Durante esas primeras visitas, Alessandro descubrió aspectos de Isabela que profundizaron aún más su fascinación. La manera en que trataba a cada cliente, desde el anciano que venía todos los días a desayunar, hasta la familia joven que celebraba el cumpleaños de su hijo con un presupuesto limitado, revelaba una capacidad de conectar genuinamente con las personas que él había perdido en algún punto de su ascenso social. Isabela recordaba las preferencias de sus clientes regulares, preguntaba por sus familias, celebraba sus pequeños logros como si fueran propios. Esta observación de Isabela en su elemento natural le mostró a Alessandro una dimensión completamente nueva de lo que significaba tener impacto positivo en la vida de otros. Mientras él movía millones de dólares y tomaba decisiones que afectaban empleados y socios, Isabela creaba momentos de calidez humana que claramente significaban el mundo para las personas que frecuentaban ese lugar. Su riqueza no era material, pero su influencia emocional en su pequeña comunidad era innegable y profundamente significativa. Lo que más impresionó a Alessandro durante esas visitas fue la consistencia de carácter de Isabela. No había una versión pública y una privada de su personalidad. La misma generosidad, la misma autenticidad, la misma alegría genuina que había mostrado esa noche lluviosa cuando lo ayudó. Eran exactamente las mismas cualidades que manifestaba en su trabajo diario. Esta integralidad personal era algo que Alessandro había estado buscando sin saberlo, tanto en otros como en sí mismo. Detrás de las cortinas, de lo que realmente estaba sucediendo en la mente de Isabela durante estos encuentros aparentemente casuales, se desarrollaba una lucha interna fascinante que revelaba aspectos profundos de su carácter y de sus inseguridades más íntimas. Cada vez que Alessandro aparecía en el restaurante, inmaculadamente vestido y claramente fuera de lugar en ese ambiente humilde, Isabela experimentaba una mezcla confusa de alegría genuina y desconcierto total. La confusión de Isabela era completamente comprensible cuando la analizas desde su perspectiva. Ella había crecido en un mundo donde las diferencias de clase social eran barreras reales y tangibles, donde personas como Alessandro simplemente no se mezclaban con personas como ella, fuera de transacciones comerciales básicas. Su experiencia de vida le había enseñado que los hombres elegantes y exitosos podían ser amables y corteses, pero que esa cortesía tenía límites muy claros y predecibles. «¿Por qué sigue viniendo aquí?», le confió Isabela a su compañera de trabajo después de la tercera visita de Alessandro. «No entiendo qué puede ver en alguien como yo». Esta pregunta revelaba no solo su humildad genuina, sino también las inseguridades profundas que había desarrollado viviendo en una sociedad que constantemente le recordaba su posición económica y social.
Isabela no tenía una baja autoestima en términos de carácter o valores, pero había internalizado la creencia de que su mundo y el de Alessandro eran incompatibles por definición. Lo que Isabela no podía comprender inicialmente era que precisamente esas cualidades que ella consideraba ordinarias eran exactamente lo que había capturado la atención y el corazón de Alessandro. Su incapacidad de ver su propio valor extraordinario era, paradójicamente, parte de lo que la hacía tan especial. No había pretensión en su modestia, no había falsa humildad calculada para generar simpatía. Era genuinamente inconsciente del impacto transformador que su presencia tenía en las personas que la conocían. Durante esas semanas de visitas regulares, Alessandro comenzó a demostrar a través de gestos sinceros que estaba dispuesto a dejar de lado su mundo de lujo para conocer y apreciar el mundo sencillo y auténtico de Isabela. Esta transformación personal no fue solo simbólica, sino práctica y tangible. Alessandro dejó de llegar al restaurante en sus autos más llamativos, optando por caminar o usar transporte público para no crear una distracción innecesaria. Cambió sus trajes de diseñador por ropa más casual, no para fingir ser alguien que no era, sino para minimizar las barreras visuales que pudieran hacer sentir incómoda a Isabela. Estos ajustes en su comportamiento y apariencia representaron algo mucho más significativo que simples cambios superficiales. Alessandro estaba experimentando una revolución en sus prioridades y valores, eligiendo conscientemente la comodidad emocional de Isabela por encima de las expectativas sociales de su propio círculo. Esta decisión requería una valentía personal considerable, porque significaba enfrentar las miradas curiosas y a veces despectivas de las personas en su mundo que no podían comprender su nueva dirección de vida. El impacto de estos gestos sinceros en Isabela fue gradual, pero profundo. Comenzó a darse cuenta de que Alessandro no estaba jugando con ella o divirtiéndose a su costa, sino que genuinamente estaba interesado en conocerla como persona. La manera en que él prestaba atención a los detalles de su vida diaria, cómo recordaba las historias que ella compartía sobre su madre, cómo se interesaba por los pequeños desafíos de su trabajo, le demostró un nivel de respeto y consideración que ella no había experimentado anteriormente. Alessandro también comenzó a participar en el mundo de Isabela de maneras que iban más allá de simplemente ser un cliente en el restaurante. Cuando se enteró de que Isabela caminaba largas distancias para ahorrar dinero de transporte, comenzó a ofrecerle llevadas que parecían casuales, pero que obviamente estaban planeadas para coincidir con sus horarios. Cuando descubrió que ella compraba medicinas para su madre en una farmacia cara porque no conocía alternativas más económicas, discretamente la ayudó a encontrar opciones más accesibles sin hacer que se sintiera como caridad. Esta integración gradual de Alessandro en el mundo real de Isabela estaba creando una dinámica completamente nueva para ambos. Él estaba aprendiendo sobre una forma de vida donde cada peso tenía valor, donde la generosidad se medía en tiempo y atención más que en dinero, donde la felicidad se construía a través de conexiones humanas auténticas en lugar de logros materiales. El momento crucial donde toda esta construcción de confianza y conexión gradual culminó en una conversación transformadora llegó después de varias semanas de este cortejo inusual, cuando la resistencia emocional natural de Isabela finalmente salió a la superficie. A pesar de todos los gestos sinceros de Alessandro, a pesar de la manera tan genuina en que él había integrado su presencia en el mundo de ella, Isabela había estado luchando internamente con dudas profundas sobre las verdaderas intenciones de este hombre que parecía demasiado bueno para ser real. La resistencia inicial de Isabela no nacía de desconfianza hacia Alessandro como persona, sino de una comprensión muy real
sobre cómo funcionaba el mundo en el que había crecido. En su experiencia, cuando los hombres ricos se interesaban en mujeres de su condición social, esas relaciones tenían fechas de vencimiento implícitas. Isabela había visto a amigas y conocidas emocionarse con atenciones similares, solo para ser abandonadas cuando la novedad se desvanecía o cuando estos hombres decidían regresar a relaciones más apropiadas dentro de sus círculos sociales. Él es muy bueno conmigo, pero esto no puede durar, le confió Isabela a su madre una noche mientras preparaban la cena con los ingredientes que Alessandro había empezado a ayudarles a conseguir de manera discreta. Los hombres como él no se quedan con mujeres como yo. Probablemente solo se está divirtiendo y, cuando se canse, volverá a su mundo y yo quedaré con el corazón roto. Esta conversación revelaba la sabiduría práctica que Isabela había desarrollado sobre las realidades de las diferencias de clase, pero también mostraba cuánto había comenzado a importarle a Alessandro como para temer perderlo. Esta mentalidad defensiva de Isabela era comprensible, pero también profundamente dolorosa para ella, porque significaba que no podía disfrutar completamente de la conexión genuina que estaba experimentando. Cada momento hermoso que compartían estaba teñido por la sospecha de que era temporal. Cada gesto romántico era analizado en busca de señales de que Alessandro eventualmente revelaría sus verdaderas intenciones. Esta lucha interna estaba creando una barrera emocional que impedía que la relación progresara naturalmente. Alessandro, por su parte, comenzó a percibir esta resistencia sutil pero persistente en Isabela. Notaba cómo ella a veces se distanciaba emocionalmente justo cuando parecían estar conectando más profundamente, cómo evitaba hacer planes a largo plazo, cómo rechazaba ciertos gestos de generosidad que interpretaba como intentos de comprarla. Esta dinámica estaba frustrando a Alessandro, no porque cuestionara su ego, sino porque genuinamente quería que Isabela entendiera que sus sentimientos eran auténticos y duraderos. El momento de verdad llegó una noche después de que el restaurante cerrara, cuando Alessandro decidió que era momento de arriesgar todo y ser completamente transparente sobre lo que estaba sintiendo. En lugar de seguir con este cortejo gradual y cuidadoso, eligió la vulnerabilidad total como estrategia de conexión. Isabela, necesito decirte algo muy importante. Comenzó con una seriedad que ella nunca había visto en él. Sé que piensas que esto es temporal, que estoy jugando contigo, pero necesitas saber la verdad sobre lo que siento. La confesión que siguió fue uno de esos momentos que definen completamente el curso de una relación y de dos vidas. Alessandro le habló sobre el vacío emocional que había sentido durante años, sobre cómo su encuentro esa noche lluviosa había despertado en él sentimientos que creía imposibles, sobre cómo cada día que pasaba sin verla se sentía incompleto de una manera que nunca había experimentado. No fue una declaración romántica al estilo de las películas, sino una revelación cruda y honesta sobre la transformación personal que Isabela había provocado en él. Desde que te conocí, mi perspectiva sobre todo ha cambiado, le dijo con una intensidad emocional que hizo que Isabela finalmente lo mirara directamente a los ojos. No estoy aquí porque me divierta o porque seas una distracción interesante. Estoy aquí porque por primera vez en mi vida he encontrado a alguien que me hace querer ser una mejor persona, no para impresionar a otros, sino para ser digno de tu amor. Cuando Alessandro le confesó estos sentimientos con tal profundidad y vulnerabilidad, Isabela se dio cuenta de que era completamente sincero. No había calculación en sus palabras, no había performance ni manipulación emocional. Por primera vez desde que se conocieron, Isabela pudo ver más allá de sus propias inseguridades y miedos para reconocer la autenticidad absoluta de lo que Alessandro estaba compartiendo con ella. El momento que siguió a esta confesión transformadora llevó a Alessandro hacia un territorio emocional completamente inexplorado,
donde las reglas de su mundo anterior ya no aplicaban y donde las decisiones del corazón comenzaron a tomar precedencia sobre la lógica calculada que había dominado su vida durante décadas. La respuesta de Isabela a su vulnerabilidad había sido igual de auténtica y profunda, confirmando para Alessandro que lo que estaban experimentando era mucho más significativo que cualquier conexión que hubiera tenido anteriormente. Después de solo 3 meses de conocerse, Alessandro llegó a una conclusión que habría parecido completamente irracional a cualquier observador externo, pero que para él representaba la decisión más clara y lógica de su existencia. La transformación personal que había experimentado durante ese tiempo había sido tan profunda y completa que ya no podía imaginar un futuro que no incluyera a Isabela como parte integral de su vida. Esta revelación interna no fue gradual, sino súbita y definitiva, como si todas las piezas de un rompecabezas complejo finalmente hubieran encontrado su lugar correcto. La decisión más arriesgada de su vida no se sintió como riesgo en absoluto para Alessandro, sino como la única opción coherente disponible. Durante 3 décadas había estado tomando decisiones seguras que lo habían llevado al éxito financiero, pero al vacío emocional. Ahora por primera vez tenía la oportunidad de tomar una decisión que no tenía garantías materiales, pero que prometía una riqueza emocional que había estado buscando sin saberlo durante años. El proceso mental que Alessandro atravesó para llegar a esta conclusión revelaba tanto su madurez emocional como su disposición a reimaginar completamente su futuro. No se trataba de un capricho romántico o de una decisión impulsiva basada en emociones temporales. Era el resultado de una evaluación honesta sobre qué tipo de vida quería vivir y con quién quería compartirla. Alessandro había descubierto que todas sus adquisiciones materiales y logros profesionales se sentían vacíos sin alguien genuino con quien celebrarlos y compartirlos. La propuesta que Alessandro planeó fue un reflejo perfecto de la naturaleza de su relación con Isabela, significativa, auténtica y profundamente personal. En lugar de organizar una producción elaborada en un restaurante elegante o en un destino exótico, Alessandro eligió regresar al lugar exacto donde se habían conocido, esa esquina humilde donde su Maserati se había averiado y donde Isabela había cambiado su vida para siempre. Esta decisión sobre el lugar no fue sentimental, sino estratégica en el mejor sentido, porque representaba el origen de su transformación mutua. El anillo que Alessandro eligió para Isabela era una obra de arte que valía más que todo lo que ella había ganado en toda su vida, pero su valor real no residía en su precio, sino en lo que representaba, un compromiso total con un futuro compartido, independientemente de las diferencias en sus orígenes. Alessandro había seleccionado cada detalle del anillo con el mismo cuidado que ponía en sus inversiones más importantes, porque entendía que esta decisión tendría un impacto más duradero que cualquier transacción comercial. Cuando llegó el momento de la propuesta, Alessandro experimentó una mezcla de nervios y certeza que nunca había sentido en ninguna negociación empresarial. Ahí estaba él, en esa misma esquina donde todo había comenzado, esperando a Isabela después de su turno en el restaurante, con el anillo en su bolsillo y las palabras más importantes de su vida organizándose en su mente. La diferencia entre este momento y cualquier presentación de negocios que hubiera hecho era que aquí el resultado no dependía de su capacidad de persuasión, sino de la autenticidad de los sentimientos que compartían. Cuando Isabela apareció caminando por la calle, con esa sonrisa que había capturado su corazón desde el primer momento, Alessandro sintió una claridad absoluta sobre lo que estaba a punto de hacer. No había dudas, no había plan B, no había estrategia de salida. Esta era la apuesta más grande de su vida y, paradójicamente,
la que menos riesgo real representaba porque estaba fundamentada en algo sólido e inquebrantable, amor genuino. Exactamente al momento cuando Alessandro se arrodilló en esa esquina, bajo las mismas luces que habían iluminado su primer encuentro, el tiempo pareció detenerse de una manera que ninguno de los dos había experimentado jamás. Isabela se quedó completamente inmóvil, procesando la realidad de lo que estaba viendo. El hombre que había transformado su perspectiva sobre el amor estaba ahí, en una posición de vulnerabilidad total, ofreciéndole no solo un anillo deslumbrante, sino su vida entera. Isabela, comenzó Alessandro, con una voz que temblaba ligeramente por la intensidad del momento. Hace 3 meses, mi vida era completamente diferente. Tenía todo lo que pensé que necesitaba, pero no tenía lo único que realmente importa, alguien con quien compartir todo eso. Tú me has enseñado que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en cómo amas y en cómo eres amado. ¿Quieres casarte conmigo? El shock emocional que Isabela experimentó en ese momento fue tan profundo que sintió como si el mundo hubiera cambiado de dimensión. Durante toda su vida, había vivido con la creencia implícita de que personas como ella no recibían este tipo de amor, este tipo de compromiso total y sin condiciones. Su programación mental, formada por años de limitaciones económicas y expectativas sociales reducidas, simplemente no tenía categorías para procesar lo que estaba sucediendo. Isabela no podía creer que alguien la amara tanto como para querer pasar toda la vida con ella, especialmente alguien como Alessandro, que tenía acceso a cualquier tipo de mujer que pudiera desear. Esta revelación sobre su propio valor como persona la golpeó con una fuerza emocional abrumadora. Por primera vez en su vida, alguien la estaba eligiendo no por conveniencia, no por disponibilidad, no por falta de mejores opciones, sino por una preferencia absoluta y consciente. El proceso mental que Isabela atravesó en esos segundos de silencio fue una revolución personal completa. Se dio cuenta de que Alessandro no estaba viendo en ella una versión de caridad romántica o un proyecto de mejoramiento social. La estaba viendo como su igual emocional, como la persona con quien quería construir un futuro, como alguien cuyo amor consideraba el premio más valioso que podía obtener en la vida. Las lágrimas que comenzaron a rodar por las mejillas de Isabela no eran solo de alegría, sino de una comprensión profunda sobre lo que este momento representaba para ambos. Alessandro estaba arriesgando todo su estatus social, toda la aprobación de su círculo élite, toda la comodidad de lo conocido, para apostar por una vida con ella. Esta comprensión le mostró a Isabela la magnitud real del amor que Alessandro sentía por ella. Sí, respondió Isabela con una voz quebrada por la emoción, pero firme en su decisión. Sí, quiero casarme contigo. Pero lo que siguió fue aún más revelador sobre el carácter de Isabela. No por todo esto, dijo señalando vagamente hacia la opulencia que Alessandro representaba, sino porque he encontrado a mi alma gemela, a la persona que me hace querer ser la mejor versión de mí misma cada día. Esta aclaración de Isabela sobre sus motivaciones fue crucial para consolidar la autenticidad de su relación. Alessandro necesitaba saber que ella lo elegía por quien era como persona, no por lo que podía ofrecerle materialmente. Y Isabela necesitaba expresar que su decisión estaba basada en amor genuino, no en oportunismo o desesperación económica. El impacto de ese momento trascendió lo personal y se convirtió en una declaración sobre la naturaleza del amor auténtico. Ahí estaban dos personas de mundos completamente diferentes, eligiéndose mutuamente por encima de todas las expectativas sociales, todas las presiones familiares, todas las voces internas que les decían que esta unión era improbable o inadecuada. La transformación que ambos experimentaron en ese momento de aceptación mutua fue fundamental.
Alessandro finalmente había encontrado a alguien que lo amaba por su esencia, no por sus posesiones. Isabella había descubierto que era digna de un amor total e incondicional. Juntos habían creado algo que ninguno había creído posible, una conexión que trascendía completamente las barreras superficiales que separan a las personas. Detrás de las cortinas de lo que significó planear una boda que tendría que honrar tanto el mundo de Alessandro como el de Isabella, se desarrolló una experiencia reveladora que puso a prueba no solo su compromiso mutuo, sino también la capacidad de sus familias y círculos sociales para aceptar esta unión extraordinaria. Alessandro organizó una celebración íntima pero elegante que logró ser sofisticada sin ser intimidante, lujosa sin ser ostentosa, un equilibrio delicado que reflejaba perfectamente la naturaleza de su relación. La boda se convirtió en una manifestación visible de cómo dos mundos completamente diferentes podían fusionarse a través del amor auténtico. Alessandro había tomado decisiones muy cuidadosas sobre cada detalle, desde la ubicación hasta la lista de invitados, para asegurar que Isabella y su familia se sintieran cómodos y honrados, mientras que al mismo tiempo mantenía el nivel de elegancia que sus propios invitados esperarían. Esta diplomacia social requirió una sensibilidad emocional que Alessandro había desarrollado específicamente a través de su relación con Isabella. Lo más fascinante de ese día fue observar las interacciones entre las familias y los amigos de ambos mundos. La madre de Isabella, con su vestido sencillo pero impecable, conversando con socios de negocios de Alessandro que habían llegado en autos que costaban más que su casa. Los compañeros de trabajo de Isabella del restaurante, inicialmente intimidados por el ambiente, gradualmente relajándose cuando se dieron cuenta de que Alessandro los trataba con el mismo respeto y calidez que mostraba a sus invitados más influyentes. Esta celebración reveló aspectos inesperados sobre ambas familias que ni Alessandro ni Isabella habían anticipado completamente. Los padres de Alessandro, inicialmente escépticos sobre esta unión tan inusual, comenzaron a comprender el impacto transformador que Isabella había tenido en su hijo cuando la conocieron personalmente. Su gracia natural, su inteligencia emocional y su autenticidad genuina disolvieron muchas de las reservas que habían tenido sobre esta relación. Por otro lado, la familia y amigos de Isabella experimentaron una revelación propia sobre las posibilidades que el amor verdadero puede crear. Ver a uno de los suyos siendo honrada y celebrada en este nivel no solo les trajo alegría personal, sino que expandió su comprensión sobre lo que era posible en sus propias vidas. Isabella se había convertido en un símbolo de que los sueños más grandes pueden hacerse realidad cuando están fundamentados en valores sólidos y autenticidad personal. Después de una ceremonia que logró ser tanto emotiva como elegante, Alessandro tenía planeado algo aún más especial para el comienzo de su vida matrimonial. Había seleccionado como destino de luna de miel una villa privada en la Toscana, Italia, un lugar donde podrían estar completamente solos, lejos de todas las presiones sociales, expectativas familiares y responsabilidades profesionales que habían rodeado su relación desde el principio. La elección de la Toscana no fue casual o simplemente porque fuera un destino romántico clásico. Alessandro había elegido específicamente esa región porque representaba una combinación perfecta de sofisticación y simplicidad rústica, lujo auténtico sin ostentación artificial. Era un lugar donde Isabella podría sentirse cómoda con la belleza natural del paisaje, mientras que al mismo tiempo experimentaba un nivel de comodidad y privacidad que nunca había tenido en su vida.
La villa que Alessandro había seleccionado estaba ubicada en las colinas de Chianti, rodeada de viñedos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, con jardines de olivos centenarios y una piscina infinita que parecía fundirse con el horizonte italiano. Era un refugio perfecto, donde finalmente podrían explorar su relación sin ninguna de las distracciones o complicaciones que habían definido su cortejo en la ciudad. Durante el viaje hacia Italia, Alessandro observaba a Isabella experimentar el mundo del lujo internacional por primera vez. Su fascinación genuina con cada detalle, desde el vuelo en primera clase hasta la limusina que los esperaba en el aeropuerto, le recordaba constantemente por qué se había enamorado de ella. Isabella no fingía ser sofisticada o pretendía estar acostumbrada a este estilo de vida. Simplemente experimentaba cada momento con una alegría auténtica que hacía que Alessandro redescubriera el placer de experiencias que había dado por sentadas durante años. Exactamente a esas primeras horas en la villa italiana llegó el momento que definiría para siempre la comprensión que Alessandro tenía sobre el amor, la intimidad y la confianza absoluta. La primera noche como esposos en ese refugio perfecto de la Toscana había comenzado con una cena romántica en la terraza privada, bajo un cielo estrellado que parecía haber sido diseñado específicamente para esa ocasión, mientras el aroma de los viñedos circundantes creaba una atmósfera de ensueño que ninguno de los dos había experimentado jamás. Era la primera vez que estarían completamente solos, como esposos, sin la presión de horarios de trabajo, sin las responsabilidades familiares de Isabella hacia su madre, sin las demandas constantes del imperio empresarial de Alessandro. Por primera vez desde que se conocieron, tenían tiempo y espacio ilimitados para explorar su conexión sin ninguna distracción externa. Esta libertad total era tanto emocionante como íntimamente vulnerable para ambos. Alessandro había notado durante toda la velada que Isabella parecía más pensativa de lo usual, no triste o preocupada, sino como si estuviera procesando algo profundo internamente. Había momentos donde la veía perdida en sus pensamientos, mirando hacia el paisaje italiano con una expresión que él no podía interpretar completamente. Era como si estuviera preparándose emocionalmente para algo significativo, pero Alessandro no podía imaginar qué podría ser. Cuando finalmente se retiraron a 1900, la suite principal de la villa, con sus ventanas panorámicas que ofrecían vistas infinitas de las colinas toscanas iluminadas por la luna, la atmósfera se volvió más íntima y cargada de expectativa. Alessandro había preparado cada detalle de este momento con el mismo cuidado que ponía en sus inversiones más importantes, porque entendía que esta noche marcaría el verdadero comienzo de su vida compartida. Pero fue en ese momento de máxima intimidad, cuando Isabella finalmente se sintió segura y completamente confiada en el amor de Alessandro, que decidió compartir algo que había estado guardando en lo más profundo de su corazón. Con lágrimas que comenzaron a rodar silenciosamente por sus mejillas, Isabella tomó las manos de Alessandro y lo miró directamente a los ojos con una vulnerabilidad que él nunca había presenciado en ninguna persona. «Alessandro, hay algo que necesitas saber sobre mí», comenzó Isabella con una voz que temblaba ligeramente por la intensidad emocional del momento. «Algo que he querido decirte desde hace semanas, pero no sabía cómo o cuándo sería el momento correcto». Esta confesión inmediata puso a Alessandro en estado de alerta, no porque temiera lo que pudiera escuchar, sino porque reconocía la importancia de este momento para Isabella. La revelación inesperada que siguió fue algo que Alessandro nunca esperó escuchar, algo que transformó completamente su comprensión sobre la mujer extraordinaria con quien acababa de casarse. «Nunca he estado con ningún hombre antes que tú»,
confesó Isabela entre lágrimas que mezclaban nerviosismo con alivio por finalmente poder ser completamente transparente. A los 23 años, soy virgen. He esperado toda mi vida por alguien como tú, alguien que me amara por quien soy realmente. Esta revelación golpeó a Alessandro con una fuerza emocional que no había anticipado. No era sorpresa lo que sentía, sino una mezcla compleja de asombro, gratitud profunda y una comprensión renovada sobre la extraordinaria pureza de carácter que había reconocido en Isabela desde el primer momento. Se dio cuenta de que la inocencia que había admirado en ella no era solo espiritual o emocional, sino también física, una preservación consciente de algo sagrado que había decidido compartir únicamente con él. Las lágrimas de Isabela no eran de vergüenza o miedo, sino de vulnerabilidad total y del alivio de finalmente poder ser completamente honesta sobre este aspecto tan íntimo de su vida. Había crecido en un mundo donde esta decisión personal a menudo era mal interpretada o juzgada, pero con Alessandro se sentía segura de que sería comprendida y valorada por las razones correctas. Exactamente a la reacción de Alessandro ante esta revelación, llegamos al momento que revelaría aspectos de su carácter que ni él mismo sabía que poseía, porque lo que sintió trasciende completamente cualquier experiencia emocional que hubiera tenido en sus 35 años de vida. La confesión de Isabela sobre su virginidad no provocó sorpresa negativa o incomodidad, sino todo lo contrario. Alessandro se sintió abrumado por una emoción tan profunda y compleja que inicialmente no supo cómo procesarla o articularla. Lo que Alessandro experimentó en ese momento fue una revolución emocional que combinaba gratitud absoluta, responsabilidad sagrada y una comprensión renovada sobre el extraordinario regalo de confianza que Isabela acababa de entregarle. No era solo que ella hubiera preservado su virginidad hasta los 23 años, sino que había elegido conscientemente compartir esa parte tan íntima de sí misma específicamente con él, después de una vida entera de espera paciente por la persona correcta. Esta revelación le mostró a Alessandro la profundidad real del carácter de Isabela de una manera que ninguna conversación o gesto romántico había logrado comunicar anteriormente. En un mundo donde la inmediatez y la gratificación instantánea dominaban la mayoría de las relaciones, Isabela había mantenido algo sagrado intacto, no por restricciones morales rígidas o miedos irracionales, sino por una sabiduría intuitiva sobre el valor de compartir la intimidad únicamente con alguien que la mereciera completamente. La emoción que Alessandro sintió era tan intensa que las lágrimas comenzaron a formar en sus propios ojos mientras procesaba la magnitud de lo que Isabela acababa de confiarle. Se dio cuenta de que todos los regalos costosos que le había dado, todas las experiencias lujosas que habían compartido, palidecían en comparación con este regalo de confianza absoluta que ella le estaba entregando. Era algo que ninguna cantidad de dinero podía comprar, ninguna influencia social podía obtener, ninguna estrategia empresarial podía conquistar. Isabela, respondió Alessandro con una voz cargada de emoción profunda, tomando gentilmente su rostro entre sus manos. No tengo palabras para expresar lo honrado que me siento de que hayas elegido compartir esto conmigo. No solo me estás entregando tu cuerpo, me estás confiando algo sagrado que has preservado toda tu vida. Esta respuesta reveló una madurez emocional en Alessandro, que había sido desarrollada específicamente a través de su relación con Isabela. La transformación que Alessandro experimentó en ese momento fue fundamental para su evolución como persona. Por primera vez en su vida, se encontró en una posición donde él era el receptor de algo verdaderamente invaluable, algo que no podía ser medido en términos monetarios o materialistas. Isabela
Le había demostrado un nivel de confianza y entrega que desafiaba todos sus paradigmas anteriores sobre las relaciones humanas y sobre lo que constituía valor real en la vida. Esta revelación también le permitió a Alessandro comprender retrospectivamente muchos aspectos del comportamiento de Isabella, que había admirado sin entender completamente. Su inocencia genuina, su manera de abordar la intimidad física con una mezcla de curiosidad y reverencia, su capacidad de mantener límites claros sin ser distante o fría. Todo tenía sentido ahora dentro del contexto de alguien que había preservado conscientemente su virginidad para la persona correcta. El impacto psicológico de este descubrimiento fue tan profundo que Alessandro sintió una responsabilidad emocional completamente nueva. No era presión o ansiedad, sino una comprensión clara de que este momento marcaría para siempre la experiencia de Isabella con la intimidad física, y él quería asegurar que fuera tan hermoso y significativo como ella merecía que fuera. Hacia el momento exacto, cuando Alessandro se dio cuenta de que esta revelación transformaría fundamentalmente su comprensión sobre el amor puro, llegó una comprensión tan profunda que sintió como si hubiera estado viviendo en una versión incompleta de la realidad emocional durante toda su vida adulta. Lo que Isabella acababa de compartir con él no era simplemente información íntima, sino la culminación de una vida entera de decisiones conscientes sobre qué significaba preservar algo sagrado para la persona correcta. Alessandro se dio cuenta de que Isabella no solo le había entregado su corazón durante estos meses de cortejo, sino también algo sagrado e irrepetible que había custodiado cuidadosamente durante 23 años de su existencia. Esta comprensión le reveló una dimensión completamente nueva sobre la naturaleza del compromiso y la confianza absoluta. No era solo que Isabella fuera virgen, sino que había elegido activamente mantener esa parte de sí misma intacta hasta encontrar a alguien que mereciera ser el único receptor de esa intimidad. Esta revelación provocó en Alessandro una transformación de perspectiva tan radical que sintió como si hubiera estado operando con un mapa emocional incompleto durante décadas. En su mundo de relaciones pasadas, la intimidad física había sido una progresión natural y esperada, algo que sucedía uisglendnie temprano en el proceso de conocerse. Pero Isabella había redefinido completamente su comprensión sobre lo que significaba que alguien decidiera compartir su cuerpo y su vulnerabilidad más profunda con otra persona. En ese momento, Alessandro comprendió que había encontrado no solo a una esposa, sino a una mujer de una pureza extraordinaria que desafiaba todos los estereotipos y expectativas que la sociedad moderna había creado sobre las relaciones y la intimidad. Isabella representaba algo que él había creído extinto, la capacidad de mantener algo sagrado intacto en un mundo que constantemente presionaba hacia la inmediatez y la gratificación instantánea. El impacto emocional de esta comprensión fue tan intenso que Alessandro sintió una responsabilidad completamente nueva, no como presión o carga, sino como un privilegio extraordinario que requería de él la mejor versión de sí mismo. Se dio cuenta de que este momento no solo marcaría el comienzo de su intimidad física, sino que se convertiría en un recuerdo fundacional que Isabella llevaría consigo para el resto de su vida. La manera en que Alessandro procesó esta información reveló aspectos de su carácter que incluso él mismo estaba descubriendo en tiempo real. En lugar de sentirse intimidado por la responsabilidad o presionado por las expectativas, experimentó una claridad emocional que lo guió hacia una ternura y reverencia que nunca había expresado con ninguna otra persona. Era como si Isabella hubiera activado en él una capacidad de amor que había estado dormida, esperando a la persona correcta para manifestarse completamente.
Esta transformación interna que Alessandro estaba experimentando también le permitió comprender retrospectivamente por qué su conexión con Isabela había sido tan diferente desde el primer momento. La pureza que había admirado en su carácter, la autenticidad que había encontrado tan magnética, la inocencia que le había parecido tan refrescante, todo esto tenía sus raíces en decisiones conscientes que Isabela había tomado sobre cómo quería vivir su vida y con quién quería compartir sus momentos más íntimos. El cambio de mentalidad que Alessandro experimentó esa noche fue fundamental para su evolución como persona y como pareja. Se dio cuenta de que había pasado años buscando algo extraordinario en lugares ordinarios, persiguiendo conexiones profundas en relaciones superficiales, esperando encontrar pureza en ambientes donde la autenticidad era rara. Isabela le había mostrado que lo que había estado buscando sí existía, pero requería paciencia, discernimiento y la disposición a valorar cualidades que no siempre eran las más obvias o inmediatas. Hacia la revelación más profunda de todas, llegamos cuando comprendemos cómo esa noche en la villa italiana transformó no solo la intimidad física entre Alessandro e Isabela, sino que creó una conexión espiritual tan profunda que redefinió completamente su comprensión sobre lo que significaba amar y ser amado sin condiciones. La inocencia y entrega total de Isabela esa noche hicieron que Alessandro se enamorara aún más profundamente, pero no de la manera superficial que él había experimentado en relaciones anteriores. Esta conexión espiritual que se desarrolló entre ellos trascendió completamente el aspecto físico de su unión. Alessandro se dio cuenta de que estaba presenciando y participando en algo que muy pocas personas experimentan en toda una vida: la fusión completa de dos almas que se reconocen mutuamente como complementos perfectos. La pureza de Isabela no era solo sexual, sino existencial, una manera de abordar la vida y las relaciones que Alessandro había estado buscando sin saberlo durante décadas. Lo que sucedió en esa habitación con vistas a los viñedos toscanos fue mucho más que una primera experiencia íntima. Fue una revelación mutua sobre la capacidad humana de amar sin máscaras, sin pretensiones, sin agendas ocultas. Isabela se entregó no solo físicamente, sino con una confianza absoluta que permitió que Alessandro experimentara una vulnerabilidad emocional que había evitado durante años por miedo a ser herido o desilusionado. Esta transformación de Alessandro esa noche fue tan profunda que sintió como si hubiera renacido emocionalmente. La manera en que Isabela lo miraba, sin juicio, sin expectativas imposibles, sin la necesidad de que él fuera alguien diferente a quien realmente era, le mostró una forma de amor que no sabía que existía. Era un amor que no dependía de logros, posesiones o estatus social, sino que se basaba únicamente en la conexión auténtica entre dos personas que se habían elegido mutuamente. Ahora quiero ir aún más profundo en lo que esta historia realmente representa, porque lo que Alessandro e Isabella vivieron esa noche es mucho más que una hermosa historia de amor. Es una revelación sobre verdades fundamentales que nuestra sociedad moderna ha comenzado a olvidar y que necesitamos recordar si queremos construir relaciones genuinas y duraderas en nuestras propias vidas. Esta historia nos enseña que el amor verdadero no conoce de clases sociales y que la pureza del corazón vale infinitamente más que cualquier riqueza material. Alessandro, con todos sus millones y su imperio empresarial, había estado viviendo en pobreza emocional hasta que conoció a Isabella. Ella, con sus limitaciones económicas y su vida sencilla, era rica en todo lo que realmente importa: autenticidad, generosidad, capacidad de amar sin condiciones. La lección más profunda de esta experiencia es que estamos buscando en los lugares equivocados
cuando perseguimos la felicidad a través de acumulación material o estatus social. Lo que Alessandro descubrió es que la verdadera riqueza reside en encontrar a alguien que te ame por quien eres realmente, no por lo que tienes o aparentas ser. Isabela le enseñó que la abundancia emocional es independiente de la abundancia financiera y que a menudo son inversamente proporcionales. El impacto transformador que Isabela tuvo en la vida de Alessandro también nos muestra algo crucial sobre el potencial que todos tenemos de influir positivamente en las vidas de otros, independientemente de nuestras circunstancias. Isabela no necesitaba títulos universitarios, conexiones influyentes o recursos económicos para cambiar la existencia de Alessandro. Lo único que necesitaba era la autenticidad de su carácter y la pureza de sus intenciones. Esta historia desafía las narrativas dominantes de nuestra cultura sobre lo que constituye una pareja ideal o una relación exitosa. Nos recuerda que las conexiones más profundas y transformadoras a menudo surgen de encuentros inesperados, entre personas que aparentemente no tienen nada en común, pero que reconocen en el otro algo fundamental que habían estado buscando sin saberlo. El viaje transformador que Alessandro e Isabela vivieron juntos nos lleva hacia una lección final que toca el corazón mismo de la experiencia humana. A veces, las personas más valiosas llegan a nuestras vidas en los momentos más inesperados y cuando menos lo merecemos. Alessandro había construido toda una existencia basada en control, planificación y decisiones estratégicas. Pero el amor verdadero llegó a él precisamente cuando no lo estaba buscando, en una noche lluviosa donde todo salió mal. Esta revelación sobre el timing divino del amor verdadero desafía nuestra obsesión moderna con controlar cada aspecto de nuestras vidas románticas. Vivimos en una era de aplicaciones de citas, algoritmos, de compatibilidad y estrategias elaboradas para encontrar a la pareja perfecta, pero la historia de Alessandro e Isabella nos recuerda que las conexiones más profundas a menudo suceden cuando bajamos la guardia y nos permitimos ser vulnerables en momentos de necesidad genuina. La verdad oculta que esta historia revela es que merecimiento no es un prerequisito para recibir amor transformador. Alessandro había pasado años sintiéndose emocionalmente vacío, cuestionando si alguna vez experimentaría una conexión real. No se sentía particularmente digno de algo tan puro como el amor de Isabela, pero el universo tenía otros planes. El amor verdadero no llega porque lo merezcamos, sino porque estamos listos para recibirlo y valorarlo apropiadamente. Esta comprensión sobre el timing imperfecto, pero perfecto del amor, nos invita a soltar nuestras expectativas rígidas sobre cómo y cuándo deberían suceder las cosas importantes en nuestras vidas. La mentalidad de Alessandro tuvo que evolucionar completamente para poder reconocer y apreciar el regalo que Isabela representaba. Si hubiera estado demasiado enfocado en sus criterios preestablecidos, podría haber perdido la oportunidad más importante de su vida. Esto nos lleva hacia algo aún más profundo. La historia de Alessandro e Isabella no es solo un relato romántico hermoso, sino un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene el potencial de vivir una transformación así de profunda si nos abrimos a reconocer el valor real de las personas que cruzan nuestro camino. Si has llegado hasta aquí conmigo, significa que hay algo en tu corazón que resuena con esta búsqueda de autenticidad y conexión genuina. Cada semana comparto historias como esta porque creo profundamente que necesitamos recordar que el amor verdadero sigue existiendo, que las conexiones extraordinarias siguen siendo posibles y que a veces las revelaciones más hermosas llegan cuando menos las esperamos. Si quieres seguir explorando estas narrativas que nos conectan con lo más profundo